Hola amigos, antes de empezar con el video quiero comentarles rápidamente que algunos de los últimos ajustes en YouTube han hecho que, entre otras cosas, no siempre te lleguen las notificaciones de los canales a los que estás suscrito. Así que, si te gustan mis contenidos y no quieres perderte ningún video nuevo, lo único que tienes que hacer es ir al lado del botón de suscribirte, da clic en la campana y selecciona recibir todas las notificaciones. Y listo, así no te perderás ningún nuevo video en el canal. 1975. Un entonces joven Giger va camino a casa de Dalí en Cataluña, donde se iba a llevar a cabo una reunión, con el mencionado Dalí, con Jodorowsky y parte del elenco de una cinta en planeación. La cinta, que posteriormente, y por desgracia sería cancelada, sería Duna. Y aunque, además de la cancelación, Giger no lograría coincidir con Jodorowsky, no todo sería en vano. Lograría entablar una buena amistad con Dalí, uno de sus héroes personales y fuerte influencia de su obra, y coincidiría con otra persona, un guionista en busca de los elementos necesarios para acabar de darle forma y vida a su más reciente texto, un también joven Dan O'Bannon. Pero vayamos más lento. Para cuando Giger conoció a Dalí, este ya era un artista reconocido, con cierta fama, sobre todo por su imaginario oscuro y sexual. Y precisamente por esta combinación de elementos es que lo buscaron para Duna. La idea era que Giger no solo creara una serie de elementos para la cinta, sino construir todo un mundo, un entorno visual completo, en el cual el espectador pudiera sumergirse, fascinándose y horrorizándose a la vez, con un mundo sombrío y sobrecogedor, como no se había visto antes, o al menos hasta Alien. Necronom, ser inspirada en el Necronomicon de Lovecraft, sería precisamente esta manifestación de la oscuridad que Jodorowsky quería para su cinta. Pero, ¿por qué? El arte de Giger tiene la cualidad no de ser una obra independiente, un cuadro o un dibujo, sino todo un universo visual. Cada obra está en diálogo con el resto y se complementan mutuamente. Hablan el mismo idioma, en símbolos, elementos y hasta en colores. Y el mapa que todas ellas arman en conjunto es, bueno, espeluznante. Pero cambiando a un mundo menos oscuro, ¿cuál es uno de los mayores pilares de Star Wars? Sin duda, el escenario de su historia. No es solo un telón, sino un trasfondo sobre el cual y por el cual, y esa es la clave, acontece lo que acontece. Lección bien aprendida del Señor de los Anillos, sin duda. Esa minuciosidad para construir todo un mundo, con sus leyes, sus sociedades, sus idiomas, sus motivaciones y su influencia propia, es lo que hace tan coherente y verosímil a su historia. Y era precisamente eso lo que Jodorowsky y Dalí vieron en la obra de Giger, ese extra que la apuesta fílmica de Duna necesitaba, la diferencia entre diseñar un par de armas y monstruos y construir toda una cultura, una sociedad, un universo sobre el que la historia cobrara vida. Claro, tan solo imaginar lo que pudo haber surgido del trabajo en conjunto de Dalí, Jodorowsky y Giger es alucinante, pero quizás fue mejor que ese proyecto se malograra, para que ese otro universo, más sombrío, más espantoso y más propio de Giger, cobrara vida en Alien. A comienzos de los 60 serían los efectos de la Guerra Fría, los peligros atómicos, las deformaciones, la muerte y un simbolismo sexual muy marcado, lo que se convertiría a la postre en el leitmotiv de Giger. Con un imaginario bien cimentado, sus primeras obras a tinta y óleo darían paso con el tiempo al aerógrafo, y este cambio de brocha arrastraría toda una carga conceptual a su vez. Colores más sombríos, sucios, de aspecto metálico, que se traducirían en una paleta de colores que Giger mantendría por el resto de su carrera y que vendrían a complementar su concepto y acentuar lo inorgánico, lo ajeno, lo metálico en sus formas. De esta primera época es su serie de Los Niños Atómicos y su Máquina Paridora, ambas obras que reflejan ya esa amalgama entre lo mecánico y lo orgánico, en un mundo posapocalíptico, con figuras deformadas por la radiación, la contaminación y una vida condenada al efecto de la máquina sobre la carne. Es bastante espeluznante ver cómo muchas de esas figuras amorfas tienen cierta similitud con los casos de niños afectados por la radiación,
después de las bombas atómicas o el accidente de Chernobyl, y cómo la obra de Giger, más que casos aislados, parece la norma en un mundo envenenado por la radiación. Es aquí donde realmente nacería el estilo personal de Giger, y que sin abandonar el surrealismo, solo hay que ver el cambio de tono en su obra para corroborarlo, lo delegaría a un segundo plano, situando la relación entre la máquina y la carne a la cabeza de su obra. Y eso, precisamente eso, es lo más espantoso en Giger, que el horror no está dado de la mano del monstruo en turno, sino que sea resultado de la amalgama entre la carne y el metal, la forma en que lo mecánico invade, contamina y finalmente se apodera del orgánico, de lo vivo, de nosotros en última instancia. Giger nunca tuvo problema en aceptar la influencia de Dalí en su trabajo, aunque para algunos su inspiración no acaba ahí, sino que también es rastreable en artistas como Goya, Bacon y hasta el Bosco. Sea ciertas o no estas huellas de otros artistas en su obra, realmente no son muy relevantes los nombres como tal, sino el elemento que comparte con ellos, y que cada uno interpreta desde su particular perspectiva, en este caso, lo surreal. Ojo, no el surrealismo como tal, ya que muchos de esos nombres difícilmente encajarían con el precepto surrealista. No olvidemos que de facto hay un manifiesto surrealista, de puño y letra de André Breton, que si bien no es la Biblia de la corriente, sí podría sentar un antes y un después del movimiento como tal. Así que no el surrealismo, sino lo surreal como temática. En este sentido, la obra de Giger está incluso más cercana a la de Goya, en su Aquelarre, esa espeluznante obra de las brujas sentadas al lado del diablo, ofreciéndole un recién nacido, o en La cocina de las brujas. Por Dios, prometo que tendremos video de Goya, en serio. Es esa naturalidad, ese énfasis en la situación, más que las formas espantosas, lo que hace de estas obras algo surreal y aterrador al mismo tiempo. Y sería precisamente desde ese eje que la obra de Giger se iría construyendo como algo surreal. Su énfasis estaría en las situaciones. Para los que solo conocen de Giger a su Alien, obviamente situarían su horror en sus monstruos. Y no es para menos, pero obras como sus niños atómicos o sus desoladores paisajes, así como sus representaciones coitales, no tienen un monstruo como tal. No hay algo que sobresalga, como lo anormal, lo excepcional, lo monstruoso, porque en sí todo su mundo lo es. Su horror está en la premisa sobre la que se construyen sus obras, el matrimonio de la carne y la máquina, y es precisamente desde esa brutal aceptación, desde esa salvaje violación de la máquina al orgánico, que el elemento surreal se manifiesta. No estamos ante una fusión armónica, esto no es mi amada Samus en su Varia Suite, donde la máquina y lo orgánico se complementan sin violentarse. Es algo más cercano a esa espantosa quimera de Robocop, del ochentero desde luego, donde el orgánico es poseído por el metal, y esas extremidades mecánicas se sienten, pues, ajenas, porque lo son. Pero Giger va más lejos. Con Giger hay una violación de la máquina al orgánico, y este sería el otro gran pilar de la obra de Giger, lo sexual. La mejor forma de representar esa dominación, esa posesión de lo mecánico sobre lo orgánico, es el sexo. Dicen que todo trata sobre el sexo, menos el sexo, que trata sobre el poder. Pues ese énfasis, ese acento marcado al coito que hace Giger es una forma muy directa, pero curiosamente también muy sutil, de reflejar ese dominio de lo mecánico sobre la carne. Ya lo dijimos, en Giger no hay una relación armónica del metal y lo orgánico, sino una violación. La máquina se mete por debajo de la piel, contamina, corrompe y corroe la carne, la deforma hasta que la asimila como suya, la domina, la posee y se impone ante ella, y es precisamente esto lo que hace tan espantoso al xenomorfo. En el 75, Lee Tobler, artista y pareja de Giger, se suicidaría. 2 años después, él presentaría su famoso Necronomicon, obra que amalgamaría todos los conceptos que había estado trabajando hasta ese momento, junto a la evolución de su estética por medio del aerógrafo. Es difícil delimitar hasta dónde llega la influencia de su pérdida,
pero sería después de que ella se suicidara que ciertos elementos se acentuarían más y se convertirían de forma perenne en parte recurrente de su obra. Entre ellos, sin duda, el más claro, no solo las mujeres, sino las formas femeninas. Y precisamente su Necronomicon atestigua esto a la perfección: lo sexual, lo surreal y lo mecánico fusionados por el aerógrafo en colores metálicos, sucios, opacos. De hecho, y curiosamente, aunque la obra de Giger juega mucho con las formas fálicas, son muy escasos los hombres o lo marcadamente masculino en su trabajo. Lo masculino está dado netamente por lo fálico y no necesita de un hombre como tal. De hecho, lo fálico puede estar incluso en lo femenino, y es precisamente ahí, en esa fusión de estos extremos, donde reposa su criatura más simbólica, el alien. Ese monstruo que hoy llamamos alien, la oscuridad condensada, es la encarnación de las perversiones y los fetiches, el hijo de la máquina y la carne, y ahí el secreto de su horror. El alien es tan aterrador porque es la representación visual de esa violación de la máquina sobre la carne. Es un falo ostentando su supremacía sobre su huésped, sobre esa naturaleza más amable, orgánica, materna, femenina. Violador y víctima, cosidos entre sí por cables, en una sola cosa. ¿Qué podría ser más espantoso? Hay una sutil pero decisiva diferencia entre nombrar a una criatura espacial extraterrestre o alien. Un extraterrestre es eso, un ser que no pertenece a nuestro mundo. Pero un alien es algo peor. Un alien es algo que aliena. Alienar, según nuestro amigo Tomás de Aquino, es la posesión del cuerpo del hombre por un demonio. Y en ese mismo sentido, Dan O'Bann construye conceptualmente a su criatura como un ente que se apodera de la persona, la usa para existir y luego la desecha como basura. Por eso, cuando Ridley Scott vio la serie del Necronomicon, sobre todo los números 4 y 5, todo era claro: ese monstruo alienante, esa máquina poseyendo a la carne, ya estaba ahí, ya había sido diseñada por alguien con una visión todavía más sombría que la suya. Alejándonos de su contenido, el desarrollo profesional de Giger también es interesante. A diferencia de la mayoría de artistas, Giger fue cambiando de medio, del dibujo al aerógrafo, y terminaría finalmente con el trabajo volumétrico. Desde 1990 hasta el final de sus días, Giger abandonaría casi por completo la pintura para trabajar la escultura de lleno. Lo interesante no es el cambio de medio como tal, sino el enfoque que le dio a ello, señalando que sus trabajos iniciales le parecían meramente un bocetado, un estudio previo hacia la escultura. La evolución artística de Giger no se trató de una nueva técnica o material, sino un nuevo plan, pasar del 2D al 3D. Y aunque para muchos eso fue un abandono de su obra más representativa, pensándolo un poco más, ¿no es precisamente ese el paso lógico de las estructuras mecánicas? Pasar del plano, del diseño, a su construcción. De todos modos, antes de este giro, la semilla ya había sido sembrada, y quizás lo más interesante de este fruto prohibido es que germinó en nuevos terrenos como los videojuegos. Metroid, Contra, Airtale, Tormento son ejemplos perfectos de esa influencia visual, incluyendo más recientemente a Scorn, que parece una recreación visual de todo el imaginario de Alien. Y ni qué decir del monstruo Pumpkinhead, de la película del mismo nombre del 88, de la que, incluso años más tarde, el mismo Giger esculpiría su propia versión para una colección de figuras. Y aunque ya vamos para 2 años de su muerte, su legado sigue con nosotros, aterrándonos y fascinándonos a la vez, pero sobre todo, invitándonos, no a un dibujo, a un cuadro, a una escultura, sino a todo un universo visual. Y ese es un logro del que pocos artistas podrán jactarse algún día en su vida.